Los chilenos eligen este domingo al sucesor de Sebastián Piñera y renuevan parte del Congreso. Todo parece posible en unas elecciones inciertas donde nadie confía en las encuestas. La disputa que concentra la mayor atención es la presidencial, con 7 competidores, donde ninguno sobrepasa el 30% de adhesión y un alto porcentaje todavía de indecisos. Sin embargo, hay 2 candidatos que parecen tener más posibilidades. Por la izquierda está Gabriel Boric, de la alianza Apruebo Dignidad. Por la derecha, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Todo esto tras las revueltas del 2019 y el cambio constituyente. Hay mucho en juego en estas elecciones. El próximo gobierno deberá enfrentar la presión en las calles e implementar la nueva Constitución en plena crisis económica, algo difícil de lograr. Chile vota. ¿Se salva la brecha o se profundiza? Les doy la bienvenida y para hablar de Chile nos acompañan hoy 3 chilenos que son Hugo Calderón, sociólogo y doctor en economía, es autor de numerosos artículos y libros sobre la realidad económica y política de América Latina y de Chile. Actualmente trabaja como consultor y opina. En Chile surgieron mayorías ciudadanas para tratar de lograr una democracia más moderna, una tendencia que debería crecer sin miedo a profundizarse. Nicolás Guzmán es periodista, ha trabajado para medios chilenos como El Mercurio y La Tercera. Actualmente termina una maestría en negocios y leyes. Nicolás cree que Chile necesita continuar con el actual proceso de transformaciones sociales. Es la única manera de terminar con la desigualdad y la eterna polarización interna. Y Claudia Maldonado, doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente investiga el desarrollo sostenible en América Latina y, en su opinión, el éxito de un nuevo gobierno dependerá de la capacidad que tenga de crear alianzas y construir mayorías políticas para gobernar en un escenario de cambio constitucional que despierta grandes expectativas entre la ciudadanía. Pues bienvenidos a los 3 y bienvenidos a ustedes. Y recuerden que están invitados a participar de nuestro debate en YouTube, donde lanzamos la siguiente pregunta. Entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, ¿quién de los dos podría ayudar mejor a resolver los problemas más acuciantes del país? Les invito a participar porque iremos desgranando esas respuestas a lo largo del programa. Y ahora sí, con mis invitados en el estudio, Claudia, empezaría por ti y me gustaría en realidad preguntar a los 3 lo mismo, y es ¿qué está en juego este domingo? Y a ti te lo pregunto porque la política tradicional parece haber fracasado y vemos que los chilenos están optando por opciones desconocidas, diferentes, por lo menos no las opciones de siempre. Claudia. Bueno, efectivamente es la primera elección donde está el duopolio que ha gobernado Chile durante los últimos 30 años. Es una elección incierta, abierta, donde hay cierto consenso de que Gabriel Boric pasa a la primera vuelta, pero todavía hay mucha indecisión y mucha incertidumbre respecto a quién lo acompañará en el balotaje. Entonces, las casas encuestadoras dan como por seguro, o hasta hace un tiempo atrás, que quien lo acompañaba era José Antonio Kast, aunque después del debate, del tercer debate, creo que esas opciones y la aguja también se ha ido moviendo un poco quizás hacia el otro candidato de la derecha más liberal y más moderada. Aunque, como tú decías, lo de las encuestas precisamente en Chile se han revelado como bastante poco certeras o confiables en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que han tenido resultados bastante alejados de la realidad. Lo vimos también no solamente en las proyecciones del plebiscito, sino que también en las elecciones de los constituyentes. Entonces, nadie confía en las encuestas, básicamente. Yo creo que, además que con tanto nivel de abstencionismo, nosotros tenemos, en las últimas elecciones votó solamente, no alcanzó ni siquiera el 50% del padrón electoral. Ahora tenemos una elección abierta, sobre todo porque más del 50% aún no define su voto. Por lo cual, todo está abierto, todo es posible, puede pasar. Estamos parados para todo tipo de sorpresas. Hugo, ¿qué se juega el domingo? Ya te lo pregunto, como especialista también en temas económicos, el gobierno que asuma, que herede el legado de Piñera, es un gobierno que va a tener que enfrentar un país en plena crisis pospandémica, en donde van a dejar de darse muchas ayudas, es decir, que va a entrar en un trecho bien complicado, ¿no? Sí, efectivamente, las elecciones del domingo son de un enorme impacto histórico para el futuro del país, dado que estamos viviendo un proceso de transformaciones muy profundas, que se han iniciado prácticamente con la revuelta de octubre del año 2019,
donde se ha abierto un proceso institucional, dado que esta revuelta finalmente logró encontrar un cauce institucional, y este cauce institucional se manifestó primero en un rechazo mayoritario de los chilenos en el plebiscito de ingreso respecto a la Constitución de 1980. Luego se manifestó en la elección de una constitución, de una asamblea constituyente, de una convención constituyente, con una amplia representación de un universo de chilenos de distintos estamentos sociales, de distintas opiniones políticas, y se manifestó también en elecciones de gobernadores y de alcaldes, donde prácticamente en estos tres grandes eventos la gran mayoría de los chilenos se han manifestado por una modificación básicamente del sistema político. Es decir, que el próximo gobierno entrante a partir del domingo tendrá que heredar esa realidad y ver cómo la maneja también, que es ese proceso constitucional. Tendrá que heredar esa realidad. El resultado, por cierto, es incierto, porque hay otros factores que juegan un rol. Naturalmente, uno de ellos es que en este proceso de transformación que está viviendo el país se generan temores, ¿ya? Y esos temores son usados, instrumentalizados por alguna de las candidaturas, especialmente por la candidatura... Ahora lo veremos. Me corrijo, no a partir del domingo. Evidentemente estamos en la primera vuelta, luego llega el balotaje, es decir, que antes de diciembre, a finales de diciembre, no tendremos gobierno chileno. Nicolás, este estallido social del que hablábamos ahora declaró agotado precisamente el modelo económico y social vigente en Chile durante las últimas 3 décadas. Desde fuera, muchos analistas se preguntan si Chile ha dejado de ser ese país estable y predecible que ha presumido ser siempre o por el que se ha destacado en América Latina. Sí, bueno, Chile se ha encargado también de mostrar esta imagen de estabilidad hacia el mundo, pero yo creo que desde el estallido social al menos se trata un poco de detener estos niveles de desigualdad que existen en el país, donde, claro, es un país relativamente rico comparado con los países de la región, pero las condiciones... Y estable, hace 2 años. Sí. Pero los beneficios de este país estable y rico solamente son para un sector de la ciudadanía. Entonces yo creo que la gente después de mucho tiempo se cansó de este modelo y está buscando hoy día más oportunidades y que quizás esta misma riqueza, estabilidad, se pueda ver representado no solamente en un sector de la sociedad, sino que la gente que quizás nace hoy día en una población tenga las mismas oportunidades que de otra persona que nace en un barrio más rico. Y creo que es un primer paso también para cambiar este modelo que viene desde la dictadura, al menos. Pues antes de entrar a fondo en esos modelos, vamos a ver un poco a esos 2 candidatos de los que hablábamos, porque las elecciones de este domingo representan una disputa ideológica, pero también una generacional, porque mientras el candidato con más posibilidades de la izquierda concentra el apoyo de los menores de 30 años, el de la extrema derecha recibe el apoyo de los mayores de 60 años. Chile enfrenta una elección altamente polarizada. Vean. Por primera vez en la historia de la democracia chilena, los favoritos para las presidenciales del 21 de noviembre no provienen de las 2 coaliciones tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha que durante más de 30 años se repartieron el poder. Los candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta no podían ser más opuestos. Por un lado, a la izquierda está Gabriel Boric, que propone una agenda con mayores derechos sociales y una reforma de la policía para evitar abusos. A la derecha, José Antonio Kast propone reducir los impuestos, fortalecer las policías para combatir la inseguridad, cerrar las fronteras y una agenda ultraconservadora en temas de mujer y familia. Gabriel Boric es diputado y a sus 35 años de edad ya es una cara conocida, pues ha estado al frente de movimientos sociales, mientras que José Antonio Kast es abogado y fundador del Partido Republicano, señalado por la oposición de mantener lazos políticos con la derecha chilena, que aún no ha cortado con Pinochet. Chile en su proceso electoral más relevante del siglo XXI, ¿reformas o mano dura y crecimiento económico? Claudia, al final un poco la campaña se ha polarizado entre estos temas, y si en algo coinciden todos los analistas con los que he hablado estos días en Chile es que la mayoría no veía venir el auge o el ascenso tan alto de José Antonio Kast. ¿Qué pasó? Bueno, según mi diagnóstico, más o menos todos estábamos de acuerdo en Chile que algo había que cambiar.
¿ya? Entonces, que la situación no podía seguir como estaba. Entonces, se han mostrado distintas fórmulas de cómo dar solución a los problemas que tiene Chile, que tiene que ver sobre todo con temas de desigualdad. Entonces, en este proceso de incertidumbre que también genera mucho miedo en la población, porque no sabemos qué es lo que puede venir, viene este proceso del cambio constitucional y todo, el que mejor ha podido acaparar de alguna manera el miedo y la incertidumbre o dar respuestas sencillas, no digo que sean las adecuadas, sino que simples a problemas que la gente está viviendo cotidianamente, ha sido José Antonio Kast. Ahora, las propuestas son bastante malas. Lo que pasa es que de alguna manera lo ha canalizado mejor que cualquier otro candidato. Controlar, manejar la agenda de temas. Mucho mejor que el resto de los candidatos, a mi parecer, pero obviamente las soluciones que da son bastante graves y nefastas en algunos casos, como sobre todo en el caso de la migración. Pero también aquí hay un punto que es bastante relevante para mí, es que de qué responsabilidad también tienen los medios de comunicación en haber posicionado a la figura de José Antonio Kast como uno de los favoritos. Y otro factor que no es menor también, que la derecha, el delfín, por así decirlo, de Sebastián Piñera, también era una candidatura bastante débil. Entonces mucha gente o muchos votos que eran tradicionalmente para la derecha más liberal o de la empresarial, por así decirlo, empezaron a irse a Kast porque empezó a aparecer en la opinión pública y en las encuestas como el favorito. Entonces hay una responsabilidad compartida, por así decirlo. Visto desde fuera, al menos los debates que he visto, yo diría que comparado con campañas electorales en Europa, desde luego han tenido la posibilidad de hablar y de comparecer todos los candidatos, excepto el candidato que está en Estados Unidos. Pero interesante los comentarios que hacías, Claudia, supongo que también te refieres a las redes sociales. Hugo, ¿qué pasa con el otro candidato, digamos, el oficialista, Sichel? ¿Por qué no ha aprovechado su experiencia como ministro en 2 gobiernos, con Bachelet, también con Piñera? También ese grado de independencia se ha distanciado un poco también del gobierno. ¿Cómo se explica que haya quedado relegado en las encuestas, aunque siempre partiendo de que esas encuestas son muy poco fiables? Sí, el candidato Sichel ha tenido una dificultad muy seria, y la dificultad seria es su relación con el gobierno. Se la interpreta como cercano al gobierno de Sebastián Piñera, y el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno que ha demostrado una gran inoperancia desde el estallido social, y el presidente ha estado comprometido en situaciones muy complejas. Acaba de sortear una acusación constitucional, pero hay una acusación penal sobre él. Sí, pero Sichel se ha distanciado. Quiero decir que ha sido ministro de Piñera, pero se ha distanciado y ha criticado también al gobierno. Justamente esto le ha significado para Sichel una dispersión respecto al foco de cómo enfrentar la campaña electoral para él. Y esto ha tenido un resultado, por lo menos en la primera fase, bastante desastroso, porque no ha podido sintonizar con el electorado conservador democrático del país. Y esta situación naturalmente ha sido aprovechada por el candidato Kast, que agitando el tema del miedo y distanciándose en parte del gobierno de Sebastián Piñera, aparentemente ha generado una cierta capitalización de votos y está por lo menos disputando con Gabriel Boric el paso a la segunda vuelta. Pues veamos precisamente el fenómeno Kast, entonces quizás un poquito más de cerca, que fundó su propio partido hace 7 años. Aparte de la instrumentalización del miedo, ¿qué hay también de ese auge mundial que vemos de la ultraderecha? ¿Podría también integrarse, digamos, es un fenómeno similar a lo ocurrido en el vecino Brasil, pero que también vemos en Europa, en Hungría y en otros países en los Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, por supuesto. Totalmente. Algo que quiero añadir de lo que decía un poco Claudia, que yo también creo que no hay que obviar que en Chile siempre ha existido esta derecha dura, este voto duro, que es una derecha pinochetista, es una derecha conservadora. Que es difícil de cifrar, ¿no? Dicen en torno al 12, 14%. Pero no tiene un techo más de un 15%. Sí, efectivamente. Entonces, perdón. Pero no va a ser la que defina las elecciones. Claro, entonces yo creo que él, que teniendo esa base, y como decía Claudia también, está captando un poco a esa derecha desencantada que ve en José Antonio Kast, una derecha antigua y con la que se siente más cómoda también. Entonces yo creo que eso ha significado igual
un debilitamiento de la candidatura de Sichel y que muchas de las personas que hoy día forman parte del sector de la derecha que apoya supuestamente a Sichel, le han quitado el apoyo y están apoyando hoy día a José Antonio Kast. Y la pregunta que tú me hacías, José Antonio Kast, efectivamente es muy cercano, por ejemplo, a Bolsonaro. Creo que hace algunos días habló con el hijo Bolsonaro un poco de los desafíos de Latinoamérica. En su programa también está un poco de la militarización latinoamericana para enfrentar conflictos que él llama narcoterrorismo, por ejemplo, con lo que pasa con los mapuches. Entonces, efectivamente, yo creo que existe, es un ejemplo también de lo que pasa en la ultraderecha en otros países o lo que pasa en Europa. Totalmente de acuerdo. Una cosa que sí me gustaría agregar de Sichel, que es bien importante y que no se considera, que Sichel es el único candidato independiente. Él no tiene una afiliación política a ningún partido dentro de la derecha. A eso me refería también con el distanciamiento del gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que él un poco siempre más moderna, más joven quizás. Yo creo que un poco intentó agarrarse del discurso de que la gente estaba un poco agotada del tema de los partidos y se mostró como una cara nueva, independiente de los partidos, y entonces eso también le trajo mucho conflicto al interior de la coalición que él representa, porque finalmente empezó a perder los apoyos de los coroneles o de esta gente más importante que es capaz de movilizar los votos de la base de la derecha. Y efectivamente Kast, que tiene un 15% que podría ser, por así decirlo, su voto duro, empezó a captar con mayor facilidad y apoyo también por esta gente a su alrededor de derecha. Entonces, eso también es algo importante y que no hay que olvidar. Pues veamos también lo que dicen nuestros usuarios con esa pregunta que les comentaba que lanzamos en YouTube. Un 42% cree que José Antonio Kast es la mejor alternativa para Chile frente a un 26% que se inclina por Gabriel Boric. Y dice uno de ellos, Carlos Gauer, que en YouTube dice: cuando los del centro hartan por su ineptitud, corrupción y falta de empatía y ética, florecen los extremos. Y atención, que eso es también democracia, pues florecen por decisión soberana de la ciudadanía. Es decir, que achaca precisamente a eso el florecimiento de los extremos. Lo que parece evidente es que todo apunta a que Kast irá a la segunda vuelta, ¿no? En eso están prácticamente todos de acuerdo. Boric, Kast, quizás otro candidato, pero Kast es casi seguro. Mi pregunta es, y es la pregunta que nos hacemos muchos también en Europa, ¿pasará como en Francia, por ejemplo, que Le Pen ha quedado en muchas ocasiones, ha ganado además con bastante caudal de votos en primera vuelta, pero en balotaje luego todos se unen en su contra y no gana? ¿Podría ser algo similar con Kast en Chile? Bueno, yo creo que en el caso de Kast, como digo, tiene un piso duro de la derecha, un voto duro que va a votar por él, pero yo no sé finalmente si va a lograr capitalizar los votos del resto de la derecha, dado que Sichel el último debate estuvo bastante bien, entonces se dice que revivió un poco, entonces podría estar ahí en la disputa. Yo creo que el problema de Kast, al menos como yo lo veo, es que en Chile se ha instalado un discurso a nivel político bastante, por así decirlo, odioso, bastante violento, producto de la aparición de Kast en la escena pública, porque de alguna manera se empezaron a discutir cosas que sin pudor, floreció el tema del racismo, floreció mucho el tema de la violencia y se polarizó muchísimo el debate político. No así, yo creo y estoy segura, a nivel social. Yo creo que esto es una polarización que se da solamente a nivel político. Ahora, Kast, la aparición de Kast y quizás el pasar a un segundo, al balotaje, independiente, a segunda vuelta, independiente, si gana, yo creo que el problema es que instaló un discurso de odio que va a ser bastante difícil de revertir. Y ese discurso de odio o en general el descontento que hemos visto también en las calles, es decir, la parte social de ese discurso, no la política, ¿ha sabido la izquierda, Hugo, capitalizar ese descontento en las calles? Porque deberíamos verlo en un ascenso de Boric, por lo menos, o de los candidatos de la izquierda en general. Proboste, por ejemplo, también, centro-izquierda. No, por cierto, yo creo que lo que he señalado anteriormente, en todas las elecciones que han habido desde el estallido social,
las fuerzas que se reclaman del cambio social han sido mayoritarias y ya estamos hablando de una mayoría significativa, casi el 80% de los chilenos se ha declarado por una nueva constitución. CAS defiende la constitución de 1980, está dentro del 20% de minoría que quiere preservar la constitución pinochetista, de tal manera que todos los indicadores nos dicen de que la mayoría del electorado y la mayoría del país se pronuncia por hacer las reformas que son necesarias en el sistema de pensiones, en el sistema de salud, en el sistema educacional y que deben dar origen a una nueva constitución. Y aquí está lo relevante. En el proceso constitucional se ha elegido una asamblea que ha avanzado de manera muy significativa, ha proclamado ya un reglamento para funcionar y es muy posible que tengamos en el plazo previsto una constitución muy moderna, quizás una de las más modernas que tiene el mundo, donde hay paridad de género, donde hay inclusión de los pueblos originarios, donde el tema medioambiental va a comprar un rol central y estos son los verdaderos ejes del debate nacional. El tema de CAS es simplemente una reacción, una implementación de aquellos que tienen temor. Pero eso es por lo menos el 20% de la población que evidentemente tampoco va a facilitar la implementación de ese proceso constitucional. Y otra cosa que me gustaría preguntar es, Boric y en general ese proceso constituyente habla de un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social donde se garanticen los derechos sociales universales, más parecido quizás al estado de bienestar en Europa. ¿Podrá implementar el próximo gobierno eso con un PIB para 2022 probablemente de máximo un 2%? Es decir, que tiene una cosa son los deseos, otra cosa es un proceso constituyente, una carta magna muy bonita sobre el papel, pero luego hay que ver cómo se implementa con una gran parte del país también en contra. Sí, es que quiero decir lo siguiente, que naturalmente el gobierno que se ha elegido va a enfrentar las consecuencias de la pandemia, va a enfrentar una tasa de crecimiento relativamente baja, va a enfrentar las consecuencias de una inflación mundial que también afecta al país. Pero yo tiendo a pensar de que se generarán a través de los acuerdos políticos de segunda vuelta las mayorías parlamentarias en el Parlamento y las mayorías sociales y políticas para darle sostén a un gobierno de cambio razonable y tranquilo. Porque una cosa es muy importante, y creo que Claudio lo decía, aquí los medios de comunicación tienen un rol muy relevante. Una responsabilidad tremenda, sí. El país ha transitado un proceso prácticamente revolucionario desde los inicios de una manera democrática. La democracia en Chile no está en cuestión y la elección funciona con las corrientes políticas muy definidas, incluso de CAS. CAS pertenece a un segmento que es reconocible de la ultraderecha mundial, pero es una minoría. Preguntemos entonces al periodista. Sí, en esta, yo creo que esa lo debe responder tú. Ya que veo que los medios están siendo tan denostados, tan criticados, los medios chilenos, medios polarizados creo que hay en todos los países del mundo, que sirven a unos y otros intereses, a unos grupos económicos y a otros. ¿Realmente crees que son tan responsables en el caso de Chile de la polarización que se vive a nivel político, como dicen aquí? O sea, yo creo, efectivamente, bueno, hay que entender que los medios en Chile no es como en otros países en Europa, donde reciben fondos del Estado, entonces están manejados también por grupos económicos con cierto interés. Sin embargo, yo creo que también hay un descontento y una polarización tras los actos que viene hace un tiempo ya, sobre todo con los escándalos de corrupción, con los escándalos también que los políticos en muchas familias se mantienen en el poder por muchos años, o políticos que llevan 5 o 6 periodos por 20 años en el Congreso. Entonces yo creo que son distintos elementos y factores sumados además a las condiciones de desigualdades económicas que existen en el país, y todo eso confluye al estallido social y lo que está pasando hoy día. Sin embargo, precisamente comparando Chile con otros países de Latinoamérica, hay que decir que la separación de poderes y la institucionalidad en Chile funcionan relativamente bien. Pero también están en cuestión, ¿no? Ojo, que los medios de comunicación, sobre todo, han estado bastante cuestionados. Y a mí me gustaría quizás agregar algo que a mí me parece relevante respecto a cómo lo va a hacer, en este caso, si Gabriel Boric llega a la presidencia, que un poco me gustaría fortalecer eso. Primero, nosotros vivimos una revuelta el año 2019 que se institucionalizó mediante el proceso constitucional que estamos viviendo actualmente. Se va a escribir una nueva constitución. Pero en términos concretos, para los chilenos estos 2 años no ha cambiado nada.
O sea, la gente sigue en la misma precariedad económica y además se ha agudizado producto de la pandemia. Entonces, estamos peor que antes. Entonces, yo creo que el futuro viene por dos lados. Uno, el gobierno que entre ahora va a tener que hacer reformas políticas, económicas, urgentes, la reforma de pensiones, porque en este momento hay mucha gente que se quedó sin fondo de pensiones porque tuvieron que asumir la crisis con sus ahorros. La crisis me refiero del COVID. Vamos a tener que hacer una reactivación económica del empleo, una recuperación económica, pero esa recuperación económica se tiene que hacer de una manera no precaria, porque si no, la efervescencia social y el descontento va a continuar. Eso es lo urgente. Ahora, tiene que salir también un presidente que pueda construir mayorías políticas, porque lo que tiene que hacer es armonizar el proceso constitucional con lo que va a ser su gobierno. Entonces, va a necesitar empujar. Y eso, ojo, aquí una cosa bien importante. La Constitución incluso puede ser que cambie el sistema político. Y este gobierno precisamente de eso, de un nuevo sistema político, entonces, eventualmente, si es así como se aprueba. Entonces puede ser que en 2 años tengamos elecciones otra vez. Y el asunto es que este va a ser realmente el gobierno de la transición política, porque vamos a poder instalar una constitución que nos va a sacar el peso de la constitución de Pinochet y todos los cerrojos a la democracia que tenemos, y que va a intentar recuperar el estado de bienestar y que eso es lo que todos en realidad esperamos. Pues antes de que llegue ese gobierno, vamos a ver un momento el gobierno que se va, porque el gobierno que se va también es el responsable de que pocos días antes de las elecciones haya habido realmente un revuelo político importante. Estoy hablando de Piñera. 5 días antes de las presidenciales sobrevivió a un juicio político. El gobernante conservador podrá agotar su presidencia, que va hasta marzo del año próximo. El proceso fue iniciado la semana pasada en la Cámara de los Diputados. Lo acusaron de presuntas irregularidades en la venta de una minera, algo que revelaron los Pandora Papers, los papeles de Pandora. No es el primer juicio político contra Piñera. El primero se produjo tras el estallido social del 19, pero no prosperó. Esta vez sí llegó hasta el Senado, pero la oposición no obtuvo los 5 apoyos oficialistas que hubiera necesitado para sacar a Piñera del poder. El proceso impactó, eso sí, en la campaña, desvirtuando al candidato del oficialismo y abonando el terreno para la oposición. Mi pregunta a ti, precisamente, Nicolás, es: ¿ha dado alas realmente este juicio político a la oposición? ¿No deberíamos ver a Boric o a Provoste ganando mucha intención de voto después de este proceso político? Digamos que hace tiempo que ya Piñera es un presidente que se está marchando y cuya popularidad ha caído en picada en estos últimos meses. Precisamente por eso, por esta popularidad que no es muy alta, digamos, yo creo que Piñera hoy día es una figura política mucho más irrelevante de lo que debería ser un presidente. Y para serte sincero, Sichel, el candidato que supuestamente sería el candidato a continuidad de este gobierno, tampoco se ha mostrado, ha querido estar muy cercano tampoco al presidente Piñera, por lo tanto ni siquiera habló de este tema en el debate. Él dijo que estaría contrario a la idea de un proyecto minero como Dominga, que es precisamente por este tema que se fue el juicio político. Y la verdad es que la oposición tampoco salió tan fortalecida después de esta acusación, porque no lograron los votos, y si bien lo lograron que pasara en la Cámara de Diputados, finalmente en el Senado no lograron la acusación. Entonces yo creo que no hubo grandes ganadores, más que nada perdedores, y esto sigue afectando aún más la popularidad que tiene el presidente Piñera. Solamente una cosa, yo discrepo un poco de que no hubieron ganadores en la oposición. Yo creo que la gran ganancia de la oposición es que logró una unidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Pero no la logró en el Senado. No, pero los 4 candidatos me refiero a que realmente no pudieron sacar a Piñera, pero el asunto es que sí le propinaron un golpe que lo derrotó, y eso mostró también, te digo, la unión que es posible una unión de la oposición en contra de un proyecto de derecha, y eso va a ser súper importante para la segunda vuelta, porque demuestra de alguna manera que están los ánimos para hacer acuerdos. Entonces yo creo que esa es una ganancia que no es menor. Piñera logró lo que nadie ha logrado en la oposición, que se uniera. Sí, mira, Piñera es el ejemplo del fracaso de la élite política y económica del país, que no ha podido hacer las reformas que el país reclama. Y por esta razón surge una nueva generación, una nueva élite política,
una nueva capa dirigente para el país que está simbolizada en la candidatura de Boric y de esta nueva generación que proviene de las movilizaciones sociales, pero que ha hecho una experiencia significativa en el Parlamento. Boric ha sido 2 veces parlamentario, tiene una experiencia parlamentaria significativa, igual que sus compañeros de generación, y son ellos los que están llamados a hacer las reformas que la élite política y económica del país no pudo hacer. Hugo, de acuerdo en ese cambio generacional... Una última... Sí. Y esta élite o esta nueva capa dirigente que aflora en el país en este proceso de transformación, porque estamos viendo un proceso profundo de transformación, es una capa dirigente que se ha formado en el marco de la institucionalidad democrática. Ellos han pasado de la protesta social apoyando a la protesta social en la calle a las instituciones, al Parlamento, a tener mayorías, y esto es muy importante, el partido de Boric es un partido mayoritario dentro de la Asamblea Constituyente, y dentro de la Asamblea Constituyente el vicepresidente pertenece al partido Boric, es el partido que le da estabilidad al nuevo sistema político que están haciendo. Hugo. De tal manera que estos jóvenes que son clasificados por la prensa como inexpertos, tienen no solamente experiencia... Y tienen un buen equipo jóvenes, y están muy bien sino formados. que tienen un equipo. Y no nos olvidemos que hay muchos jóvenes en otros países del mundo, como Felipe González en España, que era muy joven cuando fue presidente, o la presidenta hoy día de Finlandia, o la presidenta de Nueva Zelanda, o el presidente Macron, o el presidente incluso saliente de Austria, que son jóvenes políticos que juegan un rol en la política mundial. Totalmente de acuerdo en este cambio generacional del que hablas y en llevar adelante esas demandas precisamente del estallido social. De todas formas, no es el primer partido de izquierdas que llegaría al poder. Quiero decir que ha habido 2 gobiernos de Bachelet que han intentado llevar adelante también reformas sociales y, sin embargo, acabó saliendo elegido Piñera después del segundo gobierno de Bachelet. ¿Qué es lo que tiene Boric entonces que no haya tenido Bachelet o un gobierno de centro-izquierda? No, lo que tiene que ocurrir ahora en la segunda vuelta es un acuerdo entre las fuerzas que representa la candidata Jana Proboste y otras fuerzas de cambio que también se manifiestan en esta campaña presidencial, con esta nueva generación de políticos que está encabezando este proceso político de transformación del país para darle una base política, social en el Parlamento y en la sociedad civil que permita hacer estos cambios en paz y en tranquilidad. Quisiera agregar algo. Yo estoy de acuerdo que ellos son una nueva generación importante, pero tampoco hay que olvidar que el Frente Amplio está en alianza con el Partido Comunista y que no todos ellos tampoco representan la nueva generación. Y yo creo que es el desafío más importante hoy día del candidato Boric, que es principalmente lograr estos acuerdos, mantener también esta moderación que lo caracteriza y que finalmente permitió que ganara la primaria frente al candidato comunista Daniel Jadwe, y también tener humildad. Porque si uno llega con una actitud de que yo represento o lo que yo quiero se va a hacer, así no se logran los acuerdos. Y yo creo que ahí está el principal desafío, no solamente de Boric, sino también de la gente que está junto a él. Interesante lo que dices de moderación, porque entre los comentarios que hacían muchos de los usuarios nuestros, precisamente estaban indignados de que no calificáramos a Boric como un candidato de la ultraizquierda por su afinidad con Podemos y otros partidos más de izquierdas en Europa. Yo tampoco la calificaría de ultraizquierda. No, y algunos que lo califican incluso de comunista. Si uno lee los comentarios, es como, y eso es una caricatura realmente. Exacto. Porque no solamente una nueva generación, sino que también son otros proyectos políticos con un corte mucho más progresista, feminista, preocupado del medio ambiente. Pro medio ambiente. En fin, el problema es, para mi gusto, es que se van a tener que hacer cargo de, para mí, a mi parecer, de varias cosas. Una es que no han tenido o van a tener que formular también acuerdos para trabajar con el tema de la violencia que existe en el sur de Chile, que es algo que preocupa a la ciudadanía, la militarización y todo esto. Entonces, han planteado algunas propuestas. Sí. De la Araucanía, por ejemplo, dice, bueno, hay que propiciar el diálogo, pero no hay una propuesta concreta. Diálogo por sí solo no va a ser posible. Hay la propuesta del Estado plurinacional, sí, pero vamos a tener que pensar en una alternativa realmente de la izquierda que plantee no solamente esto, sino que también
vea otro punto que es bastante importante, que el tema de la crisis migratoria en el norte de Chile, que eso es algo bien relevante. Todos los temas que ha monopolizado Kast durante la campaña electoral. Claro. Muy interesante lo que decís. Tenemos que seguir, porque precisamente esa gobernabilidad de la que estáis hablando, del tema de los diálogos de las mayorías, tenemos un vídeo preparado que quisiera compartir con ustedes, porque con un Congreso sin grandes mayorías, el próximo gobierno tendrá que aplacar la tensión en el Parlamento y en la calle, además de implementar la nueva Constitución, de aprobarse en el plebiscito de salida en el segundo semestre del año próximo. La gobernabilidad, ya lo estamos escuchando, no será nada fácil. Las masivas protestas para exigir justicia social y mejores condiciones de vida condujeron a la elección de una convención constitucional paritaria que esta semana inició el debate para la redacción de una nueva Carta Magna. El presidente de Chile, que emane de las próximas elecciones, tendrá que llevar a cabo una transición entre las reformas deseadas y la estabilidad económica del país. Nosotros nos vamos a regir por lo que dice la ley y queremos que de ahí ojalá salga un proyecto de constitución que permita cerrar este capítulo. Nosotros esperamos ser un gobierno, a diferencia del actual, de Sebastián Piñera, que colabore con el proceso constituyente y por lo tanto que respete las deliberaciones que tengan y que empuje y consolide ese proceso, y en ese sentido sabemos que vamos a ser un gobierno de transición. Chile se encuentra en un estado de crisis desde que en octubre de 2019 surgieron las protestas por un mejor sistema de pensiones, de salud y de educación. ¿Qué candidato logrará pacificar el país? Pues unos dicen que esta convención va a ahondar más las divisiones, otros dicen que precisamente es un nuevo contrato social. Hugo, te pregunto, tenemos claramente dos Chiles, lo estamos viendo claramente hoy aquí. Si gana Kast, ¿qué pasará con la constituyente? Quiero decir, ¿va a gobernar? ¿Es una realidad posible que gane Kast? Bueno, ¿va a gobernar con una carta magna de izquierdas que va en contra de todo lo que está proponiendo durante la campaña electoral? El factor de incertidumbre que tenemos en Chile es que prácticamente el 50% del universo electoral no participa. Sí, lo que decía yo. Este es un proceso de cambio donde ha participado muy activamente la población, pero no toda la población. Hay un sector significativo de la población que está ajeno a este proceso de cambio. Y electoralmente. Y eso es la incertidumbre que genera, porque no sabemos si con esta campaña del miedo de José Antonio Kast, él va a lograr movilizar a sectores del electorado que no han participado en las elecciones hasta ahora, lo que le da un cierto factor de incertidumbre, no cabe ninguna duda el resultado electoral. Pero aquí, si él llegara en una situación a tener una posición, a capturar el gobierno, a ganar el gobierno, sería una situación muy grave para el país porque se produciría un conflicto institucional muy serio entre el Ejecutivo... Si se da porque responde a esos miedos de una parte de la población y esa necesidad otra vez de seguridad y estabilidad que se vería totalmente afectado porque él es partidario... No es partidario del proceso de generar una nueva constitución, sino que volver a la constitución de 1980. Y esto va a ir en contra del resultado que va a entregar la Convención Constituyente, que va a ser un nuevo texto constitucional. Entonces vamos a vivir un proceso de crisis, de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Convención Constitucional, lo que es muy grave para la estabilidad del país. De tal manera que aquí no hay un plan B para el país. No hay un plan B, el país tiene necesariamente que construir un gobierno que mire hacia el futuro, no hacia el pasado. Un gobierno que esté en condiciones de enfrentar las dificultades que nos trae el cambio climático, el problema que el país no tiene agua, que tenga que resolver el problema de pensiones. No podemos tener pensiones de $400 para nuestros ancianos. Tiene que resolver el problema de... ¿Eso lo va a resolver el problema o no resolver el gobierno que entre? Sí, solamente a tu pregunta, solamente agregar que tampoco creo que este gobierno ha ayudado mucho al proceso constituyente. De hecho, en la instalación de la Convención Constitucional hubo muchos problemas, dónde sesionar, no tenían internet. Entonces,
Claro, con Kast sería mucho más dramático, pero también podemos decir que la convención ha funcionado y ha funcionado bien, incluso no teniendo el apoyo por parte del gobierno. A pesar de Piñera, ha funcionado la convención, porque es cierto lo que dices tú, o sea, ha existido toda una serie de trabas que ha ido poniendo el gobierno a la convención, pero no solamente el gobierno, sino que los constituyentes, que afortunadamente son una minoría, que fueron los que votaron rechazo y que también han torpedeado el proceso desde dentro, apostando a crear una imagen para que la gente se convenza de que tiene que votar rechazo a la nueva Constitución. Entonces eso es bastante importante de tener en cuenta, y un poco lo que decías tú, que Kast, que se opone abiertamente a la nueva Constitución, llegue al gobierno, sería absolutamente contraproducente para todo este proceso político que ha costado no solamente vidas, mutilados, torturados, etcétera. Hay una cosa que llama la atención, y es que entre todos los candidatos hay una sola mujer, Provoste, que de hecho propone un modelo híbrido entre un Estado fuerte, pero al mismo tiempo un modelo liberal o capitalista. ¿Cómo es posible que haya una sola mujer entre los candidatos a día de hoy en la política internacional? Debería haber más, sin lugar a dudas. Es lamentable, y yo la verdad siento que hay mucho liderazgo femenino en Chile, muchos políticos mejores de los candidatos que están hoy día ahí, pero también hay mucha ambición de muchos de los candidatos que están ahí. O sea, Marco Enrique Minamis es la 4ª vez que se postula, Artés la 2ª vez. En los candidatos, por ejemplo, por la derecha, no había ninguna mujer como candidata también participando en la primaria de la derecha. Entonces, es lamentable y algo que hay que poner foco, sobre todo entendiendo que Chile, el movimiento feminista es muy fuerte y no se ve representado en la carrera electoral más importante como la presidencial. Muchos la comparan a Provoste también con la propia Bachelet, pero un poco queda la sensación de que Chile es realmente un país conservador. Yo creo que existe esa imagen, pero los últimos debates y las últimas elecciones han demostrado, yo creo que lo contrario. Yo creo que la gente efectivamente quiere cambios que apunten hacia la justicia social. El caso de tener solamente a Provoste, volviendo al tema de género, relacionado también con lo conservador que es, yo creo que el problema de Chile no es que las mujeres no sean competitivas en política. Por ejemplo, quedó demostrado en la última elección de convencionales que la mayoría de la gente votó por candidatas mujeres, incluso tuvieron que ceder cupos para la paridad a los hombres, algo bastante inusual. El problema es que las cúpulas políticas no son abiertas a dar un espacio a estos liderazgos que son sumamente competitivos si tú lo sabes poner en el lugar que deben estar. Entonces, eso es importante. Y estas cúpulas políticas quizás no están acorde con los procesos que ha ido teniendo Chile y que, como decías tú, ya se está perdiendo esta idea conservadora de lo que era el país un poco, pero lamentablemente los que siguen conduciendo y los que están en las cúpulas son gente conservadora. Aquí lo tenemos que dejar, lo siento muchísimo, Hugo, porque se nos va el tiempo. 2 Chiles, o quizás no, han quedado reflejados aquí hoy. Desde luego, un país que está cambiando. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.